Saludos, titulamos este vídeo Torcal Antequera, España, Misterios 1. En este vídeo vamos a compartir algunas respuestas y sobre todo abundantes preguntas. Sobre todo realizamos este vídeo y estas preguntas y respuestas a partir de una visita reciente en esta primavera del año 2018 al llamado Torcal de Antequera, una formación rocosa misteriosa y que la oficialidad le da una interpretación. Nosotros queremos compartir en este vídeo nuestro estado actual de comprensión o de preguntas, sobre todo de respuestas de nuestra comprensión, pero sobre todo de preguntas, porque realmente es misterioso todo el pasado de esta humanidad. Y vemos reflejado ese misterio sobre todo en este tipo de estructuras. Entonces, nosotros en este vídeo ya damos algunas respuestas desde nuestro estado de comprensión, evidentemente subjetivas y evidentemente pues el resultado de nuestra investigación, lo que nosotros creemos actualmente. Entonces, estas respuestas serían las siguientes, en relación con todo el pasado histórico de esta humanidad y de los vestigios del pasado. Sería, punto número 1, que en el pasado arcaico, pues existió no solo tecnología, sino supertecnología. Eso es una convicción y una respuesta que nosotros damos desde nuestra investigación. Punto número 2, que en el pasado existió gigantismo vegetal, animal y humanoide. Y tercer punto de nuestra convicción o de nuestra interpretación actual, que existió al menos un cataclismo tipo diluvio universal, al menos uno. Entonces, estos 3 puntos son los que nosotros estamos, dijéramos así, estamos convencidos en un alto porcentaje. Esas son nuestras respuestas. Pero en todo este pasado, naturalmente, y en este vídeo en concreto, en relación con el Torcal de Antequera, esta formación rocosa extraordinaria y relevante, pues nosotros tenemos preguntas. Sobre todo, tenemos más preguntas en este campo que respuestas. Por ejemplo, pregunta número 1, ¿cómo era esa época o esas épocas de gigantismo? Porque a lo mejor nosotros tenemos, dijéramos, la convicción de al menos un diluvio, pero seguramente pensamos que pudiera haber más tipos de ese partir de nuevo después de un cataclismo, es decir, nuevos reseteos o nuevos, dijéramos así, diferentes tipos de cosecha de la humanidad. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo era esa época de ese gigantismo? Es decir, ¿existiría a lo mejor una sola especie gigante o existirían conviviendo una especie gigante con otras? Porque sabemos, y es nuestra interpretación, que existió gigantismo, pero es muy distinto, por ejemplo, un gigantismo tipo humanoide de 15 metros que, por ejemplo, uno de 3 metros. Entonces, esas son preguntas que nosotros en la actualidad estamos investigando. Y también, con respecto a este vídeo, es cómo interpretar los vestigios antediluvianos, cómo interpretarlos, como hemos dicho ya, pertenecientes a distintas épocas, a distintos, dijéramos así, cataclismos, y también, por ejemplo, a un solo tipo de constructor humanoide, o precisamente a lo mejor conviviendo 2 tipos de construcciones de humanoides, unas de más tipo gigante y otras de menos. Entonces, esos son realmente para nosotros preguntas que estamos investigando y que planteamos. Entonces, con respecto al tema actual de este vídeo, que es nuestra visita al Torcal de Antequera, en el cual aparte de este vídeo, vamos a dar otros dos de nuestra estancia y de nuestra presencia precisamente en ese Torcal. Sería, con respecto a este vídeo, sería que nuestro pensamiento sobre la realidad que habitamos, es decir, sobre este mundo actual y lo que se nos presenta, pues nuestro pensamiento cambió en los últimos años de forma acelerada. Cambió nuestra concepción del espacio, de la Tierra, de la arqueología, de la historia y del poder establecido.
Entonces, eso es lo que queremos compartir en este vídeo. También que en el campo geológico, histórico, arqueológico, queremos destacar para que las personas interesadas en este tema de profundización sobre la verdad histórica, pues queremos presentar dos canales que a nosotros nos están aportando muchas respuestas y también preguntas. Estos dos canales YouTube, los vamos a poner para que vean los títulos, sería el canal de Mud Fossil University, es decir, Universidad de, dijéramos así, el barro fósil, y también y sobre todo vamos a hacer hincapié en otro canal que a nosotros nos está aportando mucha comprensión, el canal Wise Up, del cual vamos a ver unas imágenes para que las personas lo busquen e investiguen, porque se está revelando en este tiempo una serie de concepciones muy sorprendentes, pero que tienen un gran porcentaje de realidad según nuestra opinión. Y tercer punto que destacamos también en este vídeo es que compartimos nuestra visión actual sobre la formación rocosa que se llama el Torcal de Antequera, que está ubicada en la provincia de Málaga, en Andalucía y en España. Entonces, esta es nuestra visión actual, la que vamos a compartir, y vamos a plantear y planteamos posibles hipótesis y posibilidades que estamos investigando. Es decir, vamos a plantear más preguntas que respuestas. Entonces, aquí tenemos la página anterior, es lo que nosotros hemos estado compartiendo de este vídeo, dijéramos así, la introducción de estas respuestas y de estas preguntas. Y también esto es la introducción de este vídeo en concreto en relación con el Torcal de Antequera. Entonces hemos dicho que unos canales YouTube queremos presentarlos, que ponemos aquí viendo el título en YouTube, Mud Fossil University, y este es uno de sus vídeos para que los busquen y vean la interpretación tan sorprendente, porque se conservan vestigios en piedra petrificados de todo este pasado. Recomendamos ese canal y sobre todo también del que vamos a destacar varios puntos de su investigación, el canal Wise Up. Entonces, según este investigador que lo va demostrando, pues sacamos la conclusión de que el tiempo y un diluvio petrificó todo tipo de estructuras vivientes y artificiales. Entonces, este canal, por ejemplo, ponemos algunas de sus investigaciones para que lo vean. Investiga también lo que son osamentas de tipo gigante que están, dijéramos así, petrificadas. Entonces esto es una mandíbula actual y nos pone una formación rocosa petrificada que podría ser el molde, precisamente el molde de esa estructura gigantesca en hueso. Esto es sorprendente, pero nosotros decimos que investiguen ese canal porque no son, dijéramos así, concepciones caprichosas, sino muy fundamentadas. Así, por ejemplo, esta otra estructura de ese canal Wise Up que recomendamos, pues por ejemplo, estructuras óseas. Entonces él compara aquí lo que son las partes del hueso normal, las partes que están junto con tendones y con otras partes, y entonces nos viene a decir, para que las personas se investigue, que podría existir un gigantismo en ese pasado arcaico de la humanidad reflejado en estos huesos, y otro tipo de construcciones como esta que estamos aquí de Sacsayhuamán, pues vemos aquí que él nos expone cómo precisamente se forman huellas gigantes, que podría ser esto construcciones de tipo gigantismo, porque aquí se ven los 4 nudillos, los 4 dedos, y este sería parte del pulgar. Es decir, como si fuese esto una intervención de un gigantismo, moldeando y formando estas construcciones, y nos viene a decir, esto es algo semejante que cuando tú empujas así una masa cuando estás haciendo pan, pues estas son las huellas. Y entonces nosotros sabemos que esto es muy sorprendente, pero nosotros remitimos a ese canal
También en ese mismo canal pues nos viene a decir que muchas de las que consideramos que simplemente son rocas que se han trabajado, pues él nos dice que son claramente que en este tipo de rocas o estructuras que son consideradas muchas neolíticas, pues claramente se ven las huellas de maderas y dijéramos así de estacas o de varillas de madera aquí formándose, o también marcos de metal que posteriormente se ha solidificado en cemento o en hormigón. Esto es muy sorprendente, pero remitimos a ese canal. Entonces este mismo canal WiseArt pues nos viene a decir aquí ¿qué parecería si construcciones modernas en hormigón y en varillas corrugadas, que son las varillas corrugadas, son estas estructuras alargadas de hierro que forman el hormigón actual, pues nos dice cómo parecería si después de estas estructuras, después de ser sumergidas durante largos periodos debajo del agua, ¿qué es lo que parecería? Entonces nos diría, pues después vendrían los arqueólogos y los pueblos, las civilizaciones siguientes, las distintas eras, y pondrían sus manos sobre ellas, es decir, estudiarían estos puntos, y no sabrían y no comprenderían precisamente que lo que están viendo ahora como petrificación, pues habían sido antes pues precisamente construcciones artificiales, porque nos viene a decir aquí en este vídeo que después del diluvio, pues el hormigón se volvió arena y caliza, el hormigón, porque toda la estructura de las varillas corrugadas pues desaparecen, porque los metales desaparecen, pero dejan sus moldes. Entonces esto es lo que nos viene a decir, estas serían las varillas corrugadas de una construcción actual, y estos serían pues sus estructuras del hormigón. Bueno, pues si esto queda sumergido y pasan miles y miles de años, pues es lo que se convierte en caliza y arena. Y entonces nos viene a decir, como estamos viendo aquí, que las huellas petrificadas de una tecnología pasada que existió en la Tierra, prediluviano, pues son estas estructuras que vemos, porque estas estructuras que vemos pues habrían sido formaciones como estamos viendo aquí actualmente, precisamente formando el hormigón. Es decir, no sería lo que pensamos y nos dice en la arqueología oficial de estas enormes piedras trabajadas y transportadas, sino este sería el procedimiento, y esto nos parece mucho más lógico, mucho más comprensible. Así, por ejemplo, estas mismas estructuras de Rusia, pues eso nos dice, pues en la actualidad pues serían todas estas varillas corrugadas que van dando lugar después a ese cemento o ese hormigón, y después se forman este tipo de estructuras. Eso es bastante coherente, así nos pone muchísimos casos este canal, el canal WiseArt. Nos dice, por ejemplo, esto es de la península de Crimea, y entonces estas son estructuras que se están viendo aquí como raíles y unas estructuras pétreas que podrían ser la estructura de, dijéramos, el resto de lo que ha pasado, por ejemplo, aquí de estructuras, por ejemplo, de vías actuales, que entonces aquí estas otras huellas que estamos viendo aquí en forma de carriles son de Castellar de Meca en España. Pues muy bien, este tipo de estructuras, si queda sumergido y pasan miles y miles de años, pues se van transformando y van quedando, desaparece el hierro, pero todo lo que se forma a su alrededor crea este tipo de estructuras, porque sería que se va colmatando con barro, el barro se va petrificando y se van produciendo esas transformaciones. Entonces aquí mismo, y esas mismas transformaciones, pues vemos aquí estas huellas que se encuentran actualmente en la Tierra, pues él nos dice, pues esos serían ese tipo de estructuras de vías, porque una vista aérea, pues vemos en esta vista aérea, pues precisamente toda esta huella, que ya no son vías físicas metálicas, pero es los moldes que han ido quedando de ese pasado sumergido. Y así, por ejemplo, estructuras como esta que estamos viendo aquí, que no se sabe interpretar bien, pues muy bien, aquí a la izquierda, esto sería construcción actual, como se construye, pues esto precisamente si queda anegado, queda sumergido, pasan miles de años, se llena todo de barro, se va colmatando, van desapareciendo una serie de estructuras, pues se forma esta otra estructura. Entonces, este canal, pues precisamente también nos viene a decir, y nosotros estamos de acuerdo con eso, que una élite milenaria que se le va dando un conocimiento, pues tiene conocimiento de esto, porque en algunas películas como esta que estamos viendo aquí, estamos viendo precisamente esta escalera, el pasamanos de esta escalera por aquí, que ahora está convertido en piedra.
en esa película, igual que esta otra parte está convertida en piedra. Entonces ellos nos vienen a decir, este es un vídeo que pueden encontrar poniendo ese título que están viendo aquí en este canal WiseAd. Pues nos vienen a decir, una élite de conocimiento, pues nos dice que todo, pero lo en forma de películas o en forma de fábulas, pero nos está diciendo una verdad. Ellos saben, nos está diciendo aquí que ellos saben que todas las estructuras pétreas actuales que estamos viendo aquí y aquí, pues son realmente restos de construcciones artificiales. Y ahora vamos por eso con nuestra visita al Torcal de Antequera, Málaga. Estas son sus formaciones. Entonces todo lo anterior a nosotros pues nos hace plantearnos todas estas formaciones. Nos hace plantearnos e intentar interpretarlas. Así, por ejemplo, estos son precisamente actualmente esas vistas que nosotros hemos obtenido de modo directo del Torcal de Antequera. Entonces, para nosotros, pues le damos ya otra interpretación a considerarlo simplemente formaciones naturales. Nosotros pensamos que toda esta estratificación precisamente refleja una artificiosidad. Y entonces aquí vemos el cartel que nos presenta la oficialidad de cómo interpreta este Torcal. Nos dice que nos habla del origen del Cars del Torcal de Antequera, y estos son las tres formas en que explican al público la interpretación oficial, de la cual nosotros pues realmente no llegamos a estar totalmente de acuerdo, sino que planteamos preguntas. Así, por ejemplo, la explicación que se nos da es que esto era un terreno que estaba sumergido aquí bajo el agua que estamos viendo, porque es un terreno de caliza en el cual también hay fósiles marinos. Por supuesto, si viene un diluvio y queda toda una formación anegada durante miles y miles de años, pues se forman fósiles marinos y se va convirtiendo toda la estructura, como hemos dicho, toda la estructura se va convirtiendo en arena y en caliza, que es lo que es. Nos dice que estuvo aquí de esta manera y se elevó. Nos habla aquí que ese periodo pues se elevó, y entonces por eso son los restos que nosotros vemos. Pero nosotros, en cierto, cuestionamos esta interpretación. Esto es lo que nos dice, que se formó esto, subió hacia arriba y entonces estas son las estructuras. Pero si nosotros vemos aquí en la parte anterior que aquí están dando por supuesto que están viendo que ya están formadas las estructuras estas que predomina la línea paralela, o sea, la línea horizontal y la línea vertical. ¿Por qué tendría que estar así en un pasado, simplemente? ¿Por qué tendría que estar así? Parte de un presupuesto, dijéramos así, porque sí, no sin ninguna explicación. ¿Por qué tendría que estar formado eso cuando no se forma en ninguna de las otras partes de esta Tierra? Entonces, por eso nosotros cuestionamos y vemos más acertada y es nuestra opinión de que sean vestigios que de un diluvio, un cataclismo diluviano, que sean unas estructuras artificiales que podrían ser edificios o construcciones, quedaron sumergidas y después, al paso de miles y miles de años, pues se fue formando esta transformación del hormigón y de las varillas corrugadas de toda esa parte, se fue transformando en arena y caliza. Entonces esto es una vista desde ese mirador. Entonces estamos viendo que estas son sus estructuras son distintas a todas las del otro entorno. Por ejemplo, estamos viendo aquí todo el paisaje. Esto que se ve aquí es un pueblo pequeño, está en una zona alta, elevada, como también son las zonas en que siempre se ha establecido una civilización para dominar y poner ahí sus construcciones, mientras que todo lo anterior no tiene este tipo de caliza, este tipo de estructura. Entonces es por lo que nosotros pensamos y damos más verosimilitud a la teoría en relación con estos canales de la transformación de estructuras artificiales en lo que parece aparentemente pues estructuras naturales. Entonces, porque nosotros vemos aquí precisamente la simetría, vemos las rayas que existe un predominio de horizontales, de paralelismo horizontal y también verticalidad. Eso podría ser, esas son estructuras que son, por ejemplo, las estructuras de los rascacielos, en que son distintos puntos, distintos estratos que pueden dar lugar a interpretarlo de esta manera, que ha quedado todo, dijéramos así, hundido después de un diluvio. Pasan miles y miles de años y se va produciendo esa transformación. Eso es más bien debido a toda esta investigación, lo que nosotros solemos ver más
más lógico esa interpretación. Como estamos viendo aquí, vemos que en toda esta estructura del Torcal de Antequera en Málaga, en España, pues existen sobre todo estructuras que guardan una simetría horizontal y también vertical. Entonces nosotros tendemos, porque no tenemos seguridad evidente total, pero tendemos más a dar esta interpretación, porque también en nuestra investigación concreta en ese entorno, pues estuvimos viendo estructuras como esta que estamos viendo aquí, que entonces es una estructura circular, aquí la tenemos agrandada, que vemos que la naturaleza no hace estas estructuras con esta circularidad perfecta. Entonces nosotros interpretamos, después de toda la investigación, esto podría ser precisamente donde en un pasado remotísimo pues existía una estructura tubular metálica que ha dejado su molde, porque la naturaleza no produce precisamente esta perfección de circular. Entonces aquí tenemos nosotros ya aquí analizando más de cerca, pasando nuestra mano por este tipo de estructuras que encontramos en distintas partes en este Torcal de Antequera, pues vimos que esto raramente, según nuestra opinión, es interpretable desde la naturaleza por sí misma produciéndolo, sino más bien lo interpretamos como en todo lo que estamos diciendo, como que han sido originalmente estructuras de tipo artificial. Entonces aquí estamos viendo, hemos señalado precisamente que esto es como un corte que como si fuese, se ha roto ya esta circularidad aquí y aquí. Esto no son producciones naturales, se está viendo que sería a lo mejor también una estructura circular como estas que estamos viendo allí en el propio Antequera, en el propio Torcal de Antequera, y ha quedado rota, pero la huella para nosotros pues nos refleja, nosotros la interpretamos que es más, dijéramos así, más cuadrable o más interpretable o más real considerar que aquí precisamente lo que existían eran estructuras tubulares metálicas. Y entonces sería esto y este tipo de huellas que estamos viendo aquí, pues las interpretamos desde la artificiosidad. Como estamos viendo aquí, hemos ido sondeando distintos puntos y hemos visto este tipo de estructuras, huecos que realmente consideramos que no son explicables por la erosión natural. Entonces a nosotros nos cuadra mucho más, aunque naturalmente esto es todo, dijéramos así, especulativo, pero es una especulación que nosotros, y queremos compartir con las personas que investiguen esos dos canales, porque nos pueden dar una visión de todo el pasado muy distinta. Entonces nosotros, ante toda esa investigación pasada, y precisamente cuando ya investigas más a fondo y vas encontrando una serie de huellas que son difícilmente calificables como naturales en estas estructuras, pues nos hacen a nosotros tener un tipo de pensamiento distinto al que teníamos algunos años sobre este Torcal de Antequera. Ahora ya lo vemos desde otro punto de vista. Todo esto podrían ser todo tipo de estructuras en un punto elevado dominador de toda la región, porque toda la región después por la parte baja no tiene este tipo de estructuras. No tiene este tipo de estructura caliza, que precisamente es en lo que se convierte el hormigón con su estructura metálica de varillas corrugadas. No tiene este tipo de estructuras todo el entorno, solamente toda esta zona. Entonces nosotros ya, nuestra visión, pues imaginamos una estructura artificial que podría ser una gran orbe o podrían ser estructuras dijéramos así, de control de poder, porque está en una parte elevada que queda anegada por los barros de un gran cataclismo y el agua de un gran cataclismo, y pasan los miles y los miles de años y van produciendo precisamente este tipo de estructuras que van reflejando ese pasado. Entonces esa es nuestra opinión actual, que nosotros hemos querido compartir para que las personas interesadas busquen también estos dos canales, y entonces pues irán viendo esta realidad desde otra forma. Entonces existen muchas preguntas en este pasado, Nosotros ya hemos dicho en el principio las 3 respuestas que tenemos, pero no podemos tener, por ejemplo, todas las respuestas, como por ejemplo esta estructura. Por eso
decimos que este vídeo tiene más partes de preguntas que de respuestas. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos discernimiento.